Hola, mi nombre es Mariana Urrutia, soy estudiante de química farmacéutica y hoy les voy a presentar el video final de la lectiva Cómo vivir en tiempos de crisis. Inicialmente voy a realizar una pequeña biografía acerca de los dos autores sobre los cuales se va a tratar mi video. El primero de ellos es Henry David Thoreau. Él fue un estadounidense nacido en 1817 y muerto en 1862. Fue un escritor y ensayista de la Universidad de Harvard. Él se graduó de esta universidad en 1837, cuando aún no era una universidad muy prestigiosa. En 1845 decide establecerse en un pantano, en el pantano de Walden, en una cabaña que construyó él mismo, esto con el fin de dedicarse a la escritura y a la contemplación de la naturaleza. En 1846 decide trasladarse a la ciudad, en donde se negó a pagar los impuestos que el gobierno imponía como protesta contra la esclavitud en América, motivo por el cual fue encarcelado y a partir de este suceso escribe su obra Desobediencia Civil, en donde establece una especie de resistencia pasiva a las instituciones de esta época, y esto fue un motivo que impulsaría a otros autores en el siglo XX. Su obra fundamental fue Walden, escrita en 1854. Este es un ensayo creativo en prosa que habla principalmente de un manual para la buena vida, para el crecimiento personal, que ayuda a la individualización del ser humano y que cuestiona algunas instituciones que se presentaban dentro de esta época. Por otra parte, tenemos a Paul Preciado, nacido en 1970, es un hombre transgénero pansexual de nacionalidad española que ha sido reconocido internacionalmente por su activismo y por sus aportes a la filosofía, especialmente a la teoría queer, la cual manifiesta que ideas como la orientación sexual y el género no competen específicamente a la biología, sino que por el contrario son construcciones sociales, y adicionalmente ha realizado diferentes estudios acerca del género. Se doctoró en teoría de la arquitectura en la Universidad de Princeton y años después recibió la beca Fulbright, en la cual obtuvo su magíster de filosofía contemporánea y teoría de género en una escuela de Nueva York. Esto y todos sus estudios lo han llevado a la escritura de diferentes libros. El primero de ellos fue Manifiesto Contrasexual, el cual reflexiona sobre los modelos de subjetivación e identidad, así como la construcción política del sexo. Y en 2008 escribió su texto Yonki, en donde hace un recorrido y análisis de lo que denomina el régimen farmacopornográfico. Esto hace referencia al capitalismo, en el que la industria farmacéutica y la industria de la pornografía juegan un papel crucial. Acorde a dos textos revisados de estos autores, el primero, Caminar, de Henry David Thoreau, y el segundo, el texto Yonki, de Paul Preciado, surge la siguiente pregunta. Inicialmente quiero explicar por qué planteé esta pregunta, y es que a lo largo de esta cuarentena me he dado cuenta que en general todo se hace en pro de la persona, o idealmente eso es lo que nosotros pensamos. Digamos, algo tan sencillo como el hecho del desarrollo de una vacuna. Se desarrolla la vacuna para que podamos volver a nuestras vidas normales, para que la economía se reactive, para que podamos trabajar, estudiar o hacer las actividades que hacíamos en la cotidianidad. También se hace para que las personas no mueran, para que tienen una comorbilidad no muera por el virus, pero es aquí donde empezamos a pensar que tanto de eso que nos venden de que el ser humano importa, en verdad es cierto. Y digamos que esto lo digo específicamente porque soy estudiante de química farmacéutica y he tenido la oportunidad de informarme del tema, y es el hecho de ver cómo la industria farmacéutica está en una constante disputa por quién va a tener la vacuna, porque Pfizer sacó su vacuna, entonces demostró 95% de efectividad, pero Sputnik, que es la vacuna de Rusia, también demostró un 95% de efectividad, pero Moderna también va a sacar su vacuna, y en general es como una competencia que diríamos es en pro de que la calidad de vida de las personas mejores, pero cuánto de eso es cierto, es el hecho de a las
farmacéuticas les interesa como que la vacuna salga por el hecho de adquirir dinero, o yo soy la primera que la saqué, entonces por favor el resto admírenme, pero no es el hecho de qué va a pasar con el individuo. Digamos, es el hecho de, por ejemplo, qué efectos secundarios van a tener las vacunas a largo plazo, porque los ensayos que se hicieron abarcaron una gran cantidad de personas, pero el tiempo que transcurrió en esos ensayos no aseguran, no sé, efectos a 5 años. ¿Qué efectos va a tener el cuerpo después de 5 años cuando yo me aplique la vacuna? Y es aquí donde uno empieza a pensar, o digamos que específicamente esta reflexión me la suscitó Beatriz Preciado con su texto, y es el hecho de que en general hay ciertas relaciones dentro de la sociedad que no se pueden romper o que muy difícilmente se pueden transformar. Y es el hecho, por ejemplo, de relacionar testosterona con hombre, maternidad con mujer y tantas cosas que nos hemos acostumbrado ya a vivir que no podemos romper algunos estigmas porque sería moralmente incorrecto o no sería bien visto dentro de la sociedad. Y digamos que el texto de Preciado especialmente, digamos que yo lo tomo desde el hecho de cómo se desafía el sistema o cómo se inventa algo nuevo, demostrando que el ser humano es lo que importa. Es aquí, digamos, donde suscito el hecho de que pues fuera una mujer que se inyectara testosterona, y es aquí donde empieza como a cambiar el rumbo de las cosas, donde a entender que nada está determinado, sino que en general mis acciones son las que van a determinar lo que yo quiero hacer. Y entonces es aquí donde se empieza a hablar pues el tema de la identidad de género, de la orientación de género y tantas cosas que empiezan como a transformar el pensamiento que la sociedad ha tenido a lo largo del tiempo. Y digamos que esto lo hilo esencialmente con el texto de Turo, en donde él empieza a hablar como el hecho de esa rebeldía o eso salir de lo ordinario, de lo que nos ha planteado la sociedad para analizar algo nuevo, para, digamos que salir de esa zona de confort y buscar nuevas cosas que nos puedan ayudar a pensar, a analizar, a, digamos que, aprender o ir más allá de lo que ya hemos aprendido. Sería como desandar lo andado, digamos que hablando del texto de Thoreau, y es aquí donde la persona en general como que tiene la cuestión de replantearse de si todo lo que la sociedad me ha impuesto es aquello que tengo que seguir, no como siendo un movimiento anárquico, sino como el hecho de transformar lo que yo soy para que todo mejore o para que en general, digamos que pueda como tener una mejor calidad de vida dentro de lo que pues medianamente se pueda hacer dentro de la sociedad. Entonces es aquí donde empezamos a plantear el hecho de como de andar sin rumbo fijo, como a entender que cada cosa que yo pueda hacer puede estar determinada por mí misma y que en general pues dentro de lo que ya la sociedad como que estableció, la persona no es algo que verdaderamente importe, o sea, porque lo que importa son los estigmas sociales o lo que las grandes industrias quieren o lo que otros quieren, más no lo que la persona en general como que desea hacer. Y con esto quiero hacer una pequeña lectura de un fragmento de Thoreau, de su lectura El Caminar, que me suscitó interés, y es el hecho que dice: no hay esperanza ni futuro para mí en los céspedes y en los campos cultivados, ni en pueblos y ciudades, sino en los manjares impenetrables y movedizos. Y es el hecho de, digamos que salir de la zona de confort y pensar como en el individuo, como en algo que puede como transformarse a sí mismo o moldear algunas de las características con lo que quiere vivir para que él mismo se pueda sentir como importante y para que, digamos que dentro de la sociedad se cree esa idea de que el ser humano importa, pues porque es así, o sea, el ser humano es en general lo que mueve la sociedad. No habría producción sin una persona que hiciera el trabajo y tantas cosas que en general no son, o sea, sabemos, pero no son tan importantes en nuestra percepción. Entonces es el hecho de aquí donde, digamos que estos dos autores dentro de mi caso personal, como que invitan a esa exploración y como invitan a esa, digamos que exigencia que deberíamos tener ante la sociedad para hacer que verdaderamente todo importe, o al menos que la persona importe, porque es lo que configura como la sociedad en general. Sin personas no habría sociedad, y si no hay personas, pues simplemente digamos que todo lo que ya hemos establecido no estaría válido o no sería, digamos que apto para que se pudiera realizar. Digamos que siento que son dos textos muy diferentes, pero que en general pueden llevar a una misma idea, que es el hecho de
digamos que modificar ciertas conductas o ciertos patrones que pueden hacer que el ser humano mejore su calidad de vida y por ende mejore la calidad de vida de las demás personas.